De la mano con la historia. Un paseo por nuestro pasado. Hechos, personajes y lugares que forman parte de nuestra identidad. Un programa de divulgación con Julio César Alfonso Ruiz y Emilio García Bonilla. Te invitamos a caminar con nosotros de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, los saludamos Emilio García Bonilla, buenas tardes. ¿Qué tal, amigos y amigas? Julio César Alfonso Ruiz, buenas tardes, una vez más estamos en este programa. Ya llegamos a la emisión número 30 de la mano con la historia, por lo cual nos encontramos muy contentos. Les recordamos que transmitimos desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones, Set Radio, XHTZ del 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, con cabina de transmisiones en la antigua estación del ferrocarril de Teciutlán, y tenemos números para llamadas, el 231-31-329-73, y para mensajes, el 231-100-1579. Esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México, y pueden seguirnos a través de las redes sociales, Facebook y Twitter en @teciutlanfm, así como escucharnos vía página web en www.setpuebla.mx/home/radio en vivo. Así es, amigos y amigas, y hoy en el programa número 30 hemos dadonos a la tarea de indagar en la historia de los que llegaron. Todos estos personajes que a lo largo del tiempo migraron desde otras latitudes en búsqueda de nuevas oportunidades, de nuevos lugares en donde asentarse y con ello algunos formar fortuna y algunos sentar sus raíces. Recordemos que la migración es tan antigua como nuestra especie. A lo largo de los años se han ido buscando nuevos lugares en donde florezca la vida o donde se pueda sobrevivir por más tiempo, desde aquellos antiguos pobladores que dieron paso a Homo habilis y Homo rudolfensis, que migraban constantemente en búsqueda de alimento, en búsqueda de especies de flora y fauna que con las temporadas se creaban y se procreaban en distintas latitudes del antiguo continente africano, y con ello también fueron poblando nuevas latitudes. Este tipo de latitudes llegan a nuestro continente aún con tesis e hipótesis polémicas. Algunos datos nos dicen que llegaron desde el sur por los yacimientos ubicados en Taima, en Venezuela, en Yay, también en Venezuela, en Piedra Perforada, allá en Brasil, y también los sitios de Tlapacoya en el Estado de México, cuyas dataciones son de 70.000 años antes del presente, que conllevan a replantearse lo que se ha manejado de la travesía por el estrecho de Bering hace aproximadamente 16.000 a 20.000 años aproximadamente. Entonces, como podemos ver con esto, la migración es constante en búsqueda de la supervivencia de nuestra especie. Justamente también en la época mesoamericana hubo muchos movimientos, algunos desde el sureste de Estados Unidos, de los Hopis, de los Mississippis, entre otros, que buscaron hacia el suroeste de lo que ahora es Estados Unidos, o norte de lo que hoy es México, lugares para asentarse y con ello poder transformar el ecosistema y poder formar sus culturas y con ello ir sobreviviendo. Con ello también llegaron los caminantes que posteriormente fundarían lo que sería el imperio más importante que nuestro México precolombino vio, que fueron los mexicas, desde esa mitología de Chicomostoc, donde 7 pueblos parten hacia diferentes puntos del continente conocido para ellos, que hoy llamamos Mesoamérica, Aridoamérica y Oasis América, para buscar sus asentamientos. Y justamente en la tierra de la peregrinación se habla esa travesía de los mexicas hasta encontrar la tierra prometida que se llamó México Tenochtitlan, y que, aunque se quiera decir que se cumplen 700 años en este año de ese momento, es completamente falso. La fecha de Tenochtitlan es distinta a la que se quiere vender como fecha célebre. Incluso varios arqueólogos como el doctor Eduardo Matos Moctezuma, entre otros, han puesto sus hipótesis al respecto de la fundación de México Tenochtitlan.
Y con ello también, aunque ya se asientan en lo que es el Valle de México, y con ello se funda el imperio de la Triple Alianza mediante diversos procesos culturales, también ellos deciden expandirse hacia otras latitudes, difundiendo con ellos su lengua natal, su lengua materna, que es el náhuatl, la cual ha llegado a identificarse hasta Nicaragua, Honduras, El Salvador, parte de Guatemala y obviamente el sur de México. Con ello podemos darnos cuenta que la migración, aunque estemos estáticos ya como especies sedentarias, es común nuestro movimiento en búsqueda de víveres, bienes preciosos o también productos que son difíciles de conseguir en los entornos en donde las comarcas se desarrollan. Así es, Julio y amigos, pues este interesante preámbulo que haces de la migración pues nos da pie a comenzar este programa que va a estar dedicado a las familias que se han asentado en Teciutlán y que son de origen extranjero. Quizás muchos de nosotros, entre nuestros conocidos, nuestros amigos, tengamos personas que tienen apellidos no tan comunes, no tan familiares, y eso denota desde luego un origen fuera de aquí, de nuestra región e incluso de nuestro país. Y bien, ya lo mencionabas, la importancia de la migración para el género humano, que lo ha llevado a conquistar tierras antes deshabitadas, tierras desconocidas, tierras ígnotas, y desde luego la importancia de los grupos humanos que se van abriendo paso y van también haciéndose de dominios, como fue el caso de los mexicas que bien has comentado, mencionando también a Nicaragua. El nombre de Nicaragua quiere decir Nic Anáhuac, hasta aquí llegó el Anáhuac, porque eran los límites del gran imperio de los mexicas allá por el siglo XVI. Y bien, pues desde luego en ese siglo XVI, cuando el imperio mexica estaba en su mayor época de auge, pues llega también una nueva migración, un choque cultural que desde luego implicó la dominación por parte de unos de ellos, de los españoles, y es lo que conocemos como la conquista española, la dominación tanto militar como espiritual de los pueblos que estaban ya establecidos aquí en Mesoamérica. En este año se cumplen los 5 siglos de la culminación y la derrota del imperio de la Gran Tenochtitlan, y pues desde luego es un hito en nuestra cultura, porque también significó la mezcla de culturas, la simbiosis entre los dos mundos que se encontraron y que dieron lugar poco a poco en los siglos posteriores a una nueva nación que es nuestro México. Así es, Emilio, ese viaje emprendido por diferentes exploradores en búsqueda de las glorias, como el hidalgo Hernando Cortés, que llegó sin nada y se fue con todo, pero también murió sin nada, de esas glorias tan grandes que conquistó en este continente, para aquel imperio que no veía el anochecer, puesto que siempre había actividades de parte de esa corona, como lo fue el imperio de la corona española. Y bueno, cuando llegan a México, inicia la mezcla entre nativo mesoamericanos y peninsulares, dando con ello las primeras castas de nuestro país, y con ello también asentamientos como el caso de Gonzalo Guerrero allá en la península, que fue un español convertido a maya, y él incluso enseñó a los mayas estrategias militares, por lo cual la cultura maya resistió un buen tiempo a la conquista española. Ese fue un caso, por ejemplo, de una aculturación de este personaje, pero con ello también llegaron muchos más españoles que junto con Cortés buscaban hacerse de viejas glorias. Algunos de ellos eran presos, algunos otros incluso hasta herejes, pero en miras de una empresa de exploración que la mayoría no regresaban, se les daba la oportunidad de salir libres en búsqueda de encontrar terrenos para la corona española. Y bueno, con ello también llegan distintos apellidos a nuestro país, como los Mendoza, Ramírez, entre otros, que provenían de militares y frailes que acompañaban a este hidalgo llamado Hernán a lo largo y ancho de nuestro territorio, y que se fueron fusionando con linajes
nativos tanto de Tlaxcala como de Veracruz y del área del sur de nuestro país. Así es, y tampoco podemos dejar de mencionar a los africanos, a los esclavos que lamentablemente en esa condición llegaron a nuestras tierras por parte de los españoles. Ellos forman la tercera raíz cultural de nuestro país, pocas veces valorada, pero que sin embargo está presente en muchos aspectos, como es en la música, como es también en algunas tradiciones, en la gastronomía. Y ya mencionabas tú ese mestizaje que se dio durante la época colonial o virreinal en nuestra nación, y que también lamentablemente sirvió para hacer una diferenciación social y una discriminación hacia otras personas, ya fuera por su color de piel, por su lengua o por su condición también de no tener la suficiente capacidad económica para adquirir ciertos lujos. Tenemos, por ejemplo, que para el siglo XVIII, cuando ya la Nueva España está conformada y está a punto de dar lugar a una nueva nación, se tenían al menos 16 categorías de castas, comenzando con el mestizo, que es el cruce de español con india, el castizo, que resulta de unirse un mestizo con una española, el mulato, que es la unión entre un español con una negra o un negro, el morisco, que resulta de un mulato con una española, el chino, que es un morisco con una española, y así podríamos seguir una lista interminable que ahorita no viene al caso, pero que nos da una idea de cómo esa sociedad virreinal, que a lo mejor muchos añoran porque ven algunas ilustraciones bonitas o no sé, tienen una idea equivocada, pero no se ponen a pensar de esta discriminación racial que había en esa época del siglo XVIII. Y que también las culturas precolombinas tenían ese racismo, amigos y amigas. No es solamente de la época virreinal, aunque algunos puristas dicen que entre las culturas precolombinas había paz y amor entre todas, es completamente lo contrario. También había una discriminación por el alcance cultural en edificaciones y en tecnología de la época entre unas y otras. Pues bien, amigos y amigas, en uno de los primeros datos que tenemos de los apellidos que llegaron a nuestra tierra con la llegada de los hispánicos a nuestras latitudes de la Sierra Nororiental fueron los Santa Clara. Pues recordemos que este personaje, Bernardino Santa Clara, este personaje tuvo la primera encomienda de nuestra ciudad, como señalamos en el programa anterior, y junto con su hermano Marcos Santa Clara empiezan a tener datos o empiezan a registrar datos de la unión entre familias de la época. Y justamente Alonso de la Mota en 1606, que cuando hace una diligencia desde Tlaxcala pasando por los valles de Cerdán, el área de Acatzingo, el Seco, y del Seco baja hacia Tepeyagualco, de Tepeyagualco hacia Libres, Zaragoza, duerme entre Tlauquitepec y llega a Teciutlán, quien registra la fusión de las primeras familias españolas con indígenas de la época. Algunos de ellos, por ejemplo, la familia Santa Clara Cuautle, fueron de los primeros que registró allá por 1606. Así es, y también con esta dominación española se perdieron muchos nombres y muchos apellidos de origen prehispánico. No sobrevivieron, como fue en el caso de algunos que sobreviven en Cholula, que tienen apellidos como Toxqui o otros de origen náhuatl. Y bien, y sin embargo, la presencia de los españoles hizo que muchos indígenas tomaran el nombre de los encomenderos o de los hacendados españoles. O incluso de los sacerdotes. Por eso, así es, por eso, por ejemplo, en Chignautla, que es donde yo tengo mayores datos porque tengo amigos allá, pues hay personas que se apellidan con nombres. O sea, existe el apellido Agustín, el apellido Benito, el apellido Santiago, y así podríamos hacer una lista también larga, porque es el paso de los españoles por esas tierras y la imposición de su nombre como si fuera un apellido para esas personas, dando a entender que eran propiedad de esos españoles hacendados.
Así es, y con ello también los mestizajes traídos por África, que bien señalabas, Emilio, en el preludio del programa. Muchos de ellos legaron, por ejemplo, ese personaje negro que se nombraba José, que venía de Mozambique, que ya alguna vez platicábamos, dejó descendencia registrada en las actas de bautizo que se encuentran en el archivo parroquial de Teotihuacán. Por allá de 1625 fue el paso de este personaje. Y que hay algo muy interesante que Emilio y este servidor platicábamos en otro programa, que también se liga a lo que Emilio decía de que la raíz africana es otra de las bases de nuestra cultura mexicana. Si bien en la Sierra Nororiental es muy poco común encontrar rasgos africanos, en la gastronomía sí hay datos muy grandes de la influencia de África en esta región. El freír los tlayoyos, por ejemplo, u otro tipo de gastronomía, proviene de África. Los africanos legaron a México el freír la comida. Y además hay zonas, por ejemplo, ligeramente lejos de nuestro Teciutlán, pero que llevan nombres de lugares africanos, como Mozambique, en un municipio de Veracruz que así se llama, o Matamba, que también es otro municipio de Veracruz que colinda con Puebla y que es un nombre africano. Entonces con ello vemos que también hay palabras que se utilizan para nuestra dialéctica común y cotidiana que proviene de África. Así es, hay algunas palabras efectivamente de origen africano, como decir pachanga, para referirse a una fiesta, eso es de origen africano. Pero también vemos algunas expresiones culturales, como la danza de los negritos de aquí en nuestra región, y también el cabello rizado de algunas personas. Cuando es un cabello rizado muy pronunciado, también eso denota que tiene ascendencia de origen africano. Así es, entonces con ello podemos ver que también la genética nos da señas en el caminar del paso de África por estas latitudes. Incluso también el uso de las máscaras en las danzas. Si bien en Mesoamérica se utilizaban máscaras, la influencia africana tiene que ver con que se le agreguen una especie de pelajes en la parte del contorno del rostro, porque en África la mayoría de las máscaras tiene ese tipo de pelajes alrededor, algunos de animales, algunos de origen vegetal. Incluso alguna vez que me tocó curar una exposición llamada Río Congo en el Museo Nacional de Antropología, había una máscara que era muy parecida a una que se utiliza en el área de Sosocolco, Veracruz, relativamente cerca de nuestra región nororiental, y que ahí habla de esa fusión cultural muy lejana en las distancias, pero cerca por las migraciones. Así es, y bueno, llegamos al siglo XIX, México consigue su independencia como una nación nueva, y empezamos a notar que hay ciertos apellidos de origen español y de personajes muy influyentes que empiezan a sonar aquí en nuestra región de Teciutlán. Uno de ellos, desde luego, que es el señor Manuel Zorrilla, claro, dueño de grandes extensiones de tierra, que obviamente él era de origen español. También llegó a tener papel moneda emitido por su casa comercial, y también emparenta con otras familias de origen español, como es el caso de los Lapuente y los Cajigal. Sí, y los Bello, en el área de la Tierra Caliente, en que incluso a raíz de ello es que fonda su fortuna en esa fusión de estas dos familias, y con ello se vuelven por así llamarlo, terrateniente de esta región. Y con ello también pues vemos la importancia de nuestra región a nivel económico, puesto que en algún programa decíamos que él incluso hasta financió parte de la guerra de España con Cuba por la independencia con dinero de lo que explotaba aquí en Teciutlán y la región de Tierra Caliente, ya sean maderas, ganado u otros materiales. Así es, y vamos a empezar a hablar de las familias de origen español. Ya mencionamos algunas. También tenemos, por ejemplo, a la familia de don Máximo García, quien fue el iniciador de la generación de electricidad aquí en Teciutlán a principios del siglo XX. Él tuvo una descendencia muy vasta, tuvo un montón de hijos,
emparentado también con la familia Lapuente. Se encuentra también, por ejemplo, la familia Aramburo. Ujú. La familia Aramburo es de origen de la región española del norte que se llama Cantabria. Ujú. Existe todavía en esa familia la tradición oral de rememorar su origen. Ellos mencionan que son originarios de un puerto que se llama Castro Urdiales, allá en Cantabria, España. A principios del siglo XX o finales del siglo XIX llegan a Veracruz, se establecen en un principio en Tlapacoyan, en esa región, se comienzan a dedicar a la ganadería y posteriormente se trasladan a Teciutlán, donde se dedican al comercio. Es una familia muy numerosa también. Ujú. Y bueno, estos datos yo los pude obtener por parte de mi amigo Jorge Aramburo, a quien desde luego le mando un cordial saludo. Así es, también tenemos otro personaje de apellido Alfonso Franco Pedro, que él llega a Teciutlán hacia ya finales de la época virreinal. Él viene del pueblo Puebla de Arenoso y él se dedica a escribir y a comerciar ropa aquí en Teciutlán, ropa traída desde el puerto, pasando por las ferias de Jalapa, y él se asienta aquí en Teciutlán, en la antigua calle Real, y con ello pues él también deja descendencias en otras partes. Este lugar de Puebla de Arenoso, justamente allá se encuentra en el archivo de esa comarca un mapa sobre Teciutlán de esas épocas, muy curioso. Quizá este personaje fue quien lo hizo. Y bueno, justamente como este español, llegan otros aquí a nuestra comarca, como don Pedro, otro señor también llamado Pedro Manterola Torre, que él llega a Veracruz, naciendo en el año de 1872 desde el Valle de Mena, en Santander, España, y él se dedica aquí en Teciutlán a ser agricultor y a la industria de la agricultura para procesamiento y venta, así como el injerto de frutas y semillas. De él surgen 3 hijos, uno llamado Pedro, otro llamado José y una llamada María. Pues sí, claro que es interesante todas estas relaciones familiares que se van tejiendo, porque incluso en las familias se guarda esa tradición de rememorarse a los orígenes y de recordar quizás al abuelo o al bisabuelo o al tatarabuelo de origen extranjero. Otro de los casos muy curiosos es que cuando algunos extranjeros llegaban y se asentaban aquí en nuestra región, se cambiaban el apellido o se cambiaban el nombre para ser mayormente aceptados en la sociedad. Fue el caso de la familia del Campo. Los del Campo igualmente llegaron a mediados del siglo XIX y con el paso de los años se cambiaron el apellido por Campos, que es una también de las familias más conocidas de aquí de Teciutlán, y pues ahí también está ese ejemplo. Otra familia de origen español muy connotada aquí en Teciutlán son la familia Roa. De la misma forma los Ulibarri, que el apellido es de origen vasco. Y ya hablando ya del siglo XX, encontramos por ejemplo al señor Santiago Rilova, dedicado a la venta de muebles en su negocio llamado Mueblería La Ideal. Así es, también en el siglo XX tenemos a Ramón Blanuarte Castilla. Él proviene de la región de Santander, en España, y se dedica a la manufactura de muebles y explotación de ingenios de café. Él radica también aquí en Teciutlán y deja dos descendencias, un varón y una mujer, el varón llamado Rodrigo y la mujer llamada María del Carmen, también dedicados a este oficio de la creación de muebles y la explotación de café. Y otra actividad que desarrollaron los españoles aquí en nuestra ciudad, pues ha sido el comercio. En este caso el comercio de abarrotes, porque tengo al menos 2 casos de familias que llegaron aquí a Teciutlán a raíz de la Guerra Civil Española. Ellos llegan aquí como exiliados, como refugiados políticos, acogidos durante el gobierno de los generales Cárdenas y Ávila Camacho. Uno de ellos es el señor Severiano Delgado, dueño de la Casa Delgado,
y el otro el señor Enrique Barrientos, propietario de la Casa Barrientos. Y por esas mismas fechas, a finales de los años 30, también llega don Tirso Agüero Calva, quien era procedente de Santander y aquí en Teciutlán mandó construir el afamado Hotel Virreinal, del cual ya hablamos en una emisión pasada. Así es, también tenemos a personajes como Luis García Lapuente, que llega también en el siglo XX, por allá de 1933, y él justamente llega a ser empleado de una casa comercial del centro de la ciudad. En ese momento, cuando él arriba, llega soltero aquí a Teciutlán. También en el siglo XX tenemos que se van fusionando los apellidos y llegan también unas oleadas de personajes españoles que llegan pero se quedan en las costas y luego suben hacia Tierra Caliente y posteriormente hacia Teciutlán, como los Montesoro. Ellos llegan a Gutiérrez Zamora primero, luego suben hacia Martínez de la Torre y llegan a Teciutlán. Y por cierto, por ahí a mi amigo Chuy Montesoro también le mando un cordial saludo por facilitarme ese dato que él resguarda como herencia de su familia, de sus orígenes, y que lo tiene muy, muy bien documentado. Así es. Y bueno, no sé si tengas algún dato más de españoles. Si no, podemos pasar a comentar otro tipo de inmigración también dentro del siglo XIX. Cuando ya se supera la etapa del conflicto entre liberales y conservadores y se supera también la etapa de la intervención francesa y el Segundo Imperio de Maximiliano, el gobierno de la República comienza a impulsar la colonización de algunas partes del país con colonos europeos, en este caso en especial por parte de franceses e italianos. Así, por ejemplo, se funda Gutiérrez Zamora allí en Veracruz por parte de italianos y San Rafael, también muy cercano aquí a nuestra región, por parte de franceses. O Alto Lucero también por franceses, también relativamente cerca por el área de Misantla. Uno de los impulsores de esta colonización europea fue nuestro paisano teciuteco, el licenciado Rafael Martínez de la Torre, quien incluso destinó parte de sus propiedades para el establecimiento de estas colonias. Y cuando el geógrafo Antonio García Cubas visitó Teciutlán allá en 1874, acompañado de don Rafael Martínez de la Torre, él propugnó por esa colonización. Él, por ejemplo, en un informe que redactó y que aparece publicado en un libro de don Luis Audirac, él dijo: el comercio en Teciutlán, en 1874, está dividido entre nacionales y extranjeros, y estos, tomando afición a los hábitos del campo, invierten parte de su capital en la compra de propiedades rústicas y urbanas, asimilando en todo sus costumbres a las del lugar en que viven. Asimismo, llegó a decir que la colonización, para producir sus frutos, debe ser espontánea y no forzada. Esta, la forzada, puede considerarse como parásita que destruye la planta que la alimenta, mientras que aquella, la espontánea, puede ser fecundante sabia. Es decir, la migración o la colonización no tenía por qué forzarse, sino que simplemente abrirse las puertas, darse las facilidades para el asentamiento de estas familias, y pues las mismas familias poco a poco irían atrayendo a otros miembros de las mismas y así ir expandiéndose por esta región. Así es, amigos y amigas, y también con ello, justamente en la intervención francesa, algunos se quedan, ya sea de la expedición o también durante el Segundo Imperio, de los austríacos que arribaron a hacer campañas militares aquí a nuestras regiones. Algunos decidieron quedarse, unos por las regiones de Aquixtla, Tetela de Ocampo y obviamente Teciutlán. Así es, entre algunos de los que se quedaron se encuentra el austriaco Dr. Richter. De la misma forma, el dueño del Hotel Waldorf, donde ahora se encuentra la preparatoria Antonio Dirac, también era de origen austriaco, llegado con la segunda intervención francesa. El señor Richter emparentó también con una familia de origen francés que son los Mallaudon. Tenemos ahí a las profesoras Mallaudon Richter. De la misma forma,
una familia muy connotada aquí en Teciutlán, de origen francés, la familia Audirac, cuyo patriarca fue el señor Jean d'Audirac Faro, originario de los Altos Pirineos franceses. Él llegó a este país alrededor de 1827. En un principio se estableció en Jalapa, y ahí procreó a su familia. Ahí nació Antonio Audirac, el ilustre maestro Antonio Audirac, en 1864, y para el año 1887 él ya se establece aquí en Teciutlán, al frente del famoso Liceo Teciuteco. Así es. De la misma forma, recordando sus orígenes familiares, establece su finca llamada la Quinta Francia. De ahí ese nombre, donde incluso hasta hacía un campo experimental de agricultura en algún momento, Emilio. Así es, y el barrio de Francia conserva su nombre hasta la fecha. Pero también hay algunos personajes de origen alemán, Emilio, que llegan aquí a nuestra región. Sí, por ejemplo, tenemos a don Federico Kirchner, quien se nos dice era dueño de una fábrica de ganchos para ropa, allá por el barrio alto de San Rafael. Y dentro de las familias de origen francés también encontramos a los Levet y a los Bullegoiri, también que en su momento han destacado, por ejemplo, en el ramo de la odontología. Así es, y justamente uno de estos personajes que ya bien señalas, emparentó con Franco Solana Gómez, quien entre algunos de sus descendientes sería el que formaría parte y por el quien llevaría el nombre de la escuela de apellido de Solana, justamente de esta fusión consanguínea. Así es. La escritora teciuteca María Lombardo Toledano, en su novela Una luz en la otra orilla, nos habla un poco de estas familias de origen europeo, asentadas aquí en nuestra región. Ella menciona, por ejemplo, el caso, desde luego que es un personaje imaginario que ella inventó, pero tomando como base referencias de la vida real. Ella habla de una señora que se llamaba doña Dorisca Fauré, viuda de Doré, establecida por lo menos hacía 40 años en la región. Ella está hablando de mediados del siglo XIX. Sin embargo, nos menciona que ella llegó como llegan los animales de lujo, con un pedigrí bien documentado. Cuando se encontró al lado del presunto esposo, poco faltó para que éste le abriera la boca y le inspeccionara los dientes, amén de los corvejones, los lomos y todo lo demás que se acostumbra en estos casos. El señor Doré, como muchos emigrantes de Europa en América, encontró su asiento, pero añorando las hembras de su tierra, hizo por escrito el encargo de una mujer y recibió a vuelta de correo varias fotografías de las jóvenes casaderas de su aldea. Después de pesar el pro y el contra de cada una, se resolvió por esa chica de cabellos de lino y mirar honesto, que en el retrato, al cual daba vueltas en sus manos para estudiarlo, desde todos los ángulos, dejaba adivinar una meritoria amalgama de valor y mansedumbre. Mandó el importe del pasaje y después de prolongada espera, un buen día se presentó en la casa aquella valiente muchacha, dispuesta a compartir su destino. Aportaba al matrimonio, además de sus prendas personales, una muda de ropa y 3 pañuelos de algodón. Les recordamos que el programa De la Mano con la Historia se transmite a través del Sistema Estatal de Telecomunicaciones SET Radio XHTZ 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, transmitiendo desde la antigua estación del ferrocarril en Avenida Hidalgo sin número, Colonia El Pinal, con código postal 73890. Les recordamos que se pueden comunicar para llamadas telefónicas a los 31 329 73 para dudas o sugerencias, y también en mensajes vía WhatsApp al 231 115 79. Asimismo, les recordamos que esta emisora es integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México, y que nos pueden seguir en nuestras páginas web, Facebook y Twitter en @teciutlanfm, pero también escucharnos a través de nuestra página web www.setpuebla.mx/home-radio en vivo, y escucharnos vía diferida en Spotify. Y bien, amigos y amigas, esta referencia de la escritora María Lombardo Toledano desde luego nos da a entender
esa creación de alianzas matrimoniales entre familias europeas, porque vemos muchos casos en que estos grupos familiares o de cierta procedencia son cerrados, son endógenos y se casan entre familias del mismo origen. Cuidando algunos quizás el llamado linaje de tierras europeas, pero también así como sigue avanzando el siglo XX y muchas de las descripciones, como algunas de las que bien señalas hace María Lombardo, llega a potencializarse una cantidad de migración quizá no vista desde la época del virreinato, a raíz de la explotación y los dotes que la mina dio, y con ello llegan muchas familias de origen italiano, Emilio. Así es, algunas familias que se han perdido en el tiempo o su apellido se pierde también, porque a lo mejor las hijas eran todas mujeres y ya no se repite el apellido con las generaciones. Pero por ejemplo, tenemos entre los migrantes de origen italiano, en primer lugar a los hermanos José y Alfieri Casazza. Ellos fueron dueños del mesón Casazza, del que ya alguna vez comentábamos en un programa pasado. Alrededor de 1880, este mesón Casazza se encontraba donde hoy está la Escuela Secundaria Federal Antonio Dirac. Entonces estos hermanos posiblemente invitaron a que se sentaran su paisano, el señor Vincenzo o Vicente Lombardo Catti, del mismo origen italiano, y a él le venden su propiedad y él ahí le cambia el nombre y le hace unas adecuaciones, donde da lugar a la Posada Buenavista en 1885. Y solo 2 años después es cuando este señor Lombardo Catti descubre la mina. Lombardo Catti era procedente de la región del norte de Italia, de un lugar llamado Séttimo Torinese. Se embarcó en 1858, el 12 de octubre de ese año, con rumbo a las costas de Veracruz. 3 meses después de un largo viaje de 3 meses en barco, llega a la barra de Tecolutla, se asienta en un primer lugar en Gutiérrez Zamora, que ya mencionábamos que ahí fue asiento de italianos, después pasa a Papantla y ya en esos años, en 1885, se instala finalmente en Teciutlán, donde descubriría ese rico yacimiento metalífero que daría lugar a la mina de la Aurora y a la colonia de aire libre. Así es, otros de los personajes de origen italiano que arribaron hacia nuestra tierra, ya pasada la segunda década del siglo XX, fue el señor Juan Ángel Don Marco Carrazzone. Él provenía de un lugar llamado Rivello Potenza en Italia, del cual aún existe descendencia. Por cierto, también un saludo ahí a Juan Don Marco, que es descendiente de este personaje. Pero también, por ejemplo, llega Paola Sarubi Nicodeno de Don Marco, justamente también para esos años, pero ella viene de haber residido en Sao Paulo, Brasil, antes de llegar a Teciutlán, y llega vía Veracruz, y aquí en Teciutlán se dedica al comercio de bienes de prenda, es decir, de ropa. También llega, por ejemplo, la señora Rosa Sarubi de Alteire. Ella viene procedente también de Sao Paulo, Brasil. Incluso aquí en la documentación que entregan en Veracruz, llega justamente también con esta chica llamada Paola Don Marco. Ellas llegan juntas en el mismo embarcadero, lo que quiere decir que seguramente se conocían desde allá en Sao Paulo. Después tenemos también el arribo del señor José Mariani Zuccati. Él viene proveniente de Carromogliere, Italia, y también se dedica al comercio y a la venta de especias. También arriba vía Veracruz, y se dice que tenía también venta de sus productos en el área de Jalapa y Perote. Después llega también el señor Luis Marchetti Seni. Él llega proveniente de Roma, Italia, y él se dedica a la venta de productos para la cocina y también para la venta de productos para injerto de especies de frutas. Y a su vez también llega, por ejemplo, el personaje llamado Giovanni Gelasi Baroni. Él proviene de Cornago, Lomellina, provincia de Pavia, allá en Italia.
Él se dedica a la manufactura de candelabros aquí en Teciutlán, con puntos de venta en el área de Martínez de la Torre, lo que es San Rafael, Jalapa y Perote. A su vez también la señora Romida Filisol Cantanasi de Alteri, ella también se dedica a la manufactura de bienes para el uso de la vida cotidiana en la cocina, pero también para la producción de productos vinícolas. Esta última mujer que mencionas posiblemente fue esposa del señor Escipión Altieri, que es uno de los nombres que se tienen registrados y que, como otros tantos apellidos, como ya decía, pues se fueron perdiendo o definitivamente no se quedaron asentados en la región, sino que se fueron a otras partes. Otras de las familias de origen italiano son los Faraco, dedicados en su momento a la ferretería, en su ferretería llamada Roma, precisamente recordando su origen italiano. De la misma forma los Danini, emparentados con la familia Peredo. Los Peredo Danini se dedicaron a la fabricación de puros. Y en la zona de Tlatlauqui se encuentra también la familia Lemini Borsani, que se han dedicado durante mucho tiempo al negocio de las carnes ahumadas. Así es. Y al beneficio también del café. Así es, y estos Borsani pues incluso han quedado asentados en diferentes puntos como Mazatepec, ya como señalabas, Tlatlauqui, Atempan y pues aquí en Teciutlán obviamente. Y pues también esa migración italiana sigue constante, pues ahí tenemos a Giuseppe Pesticio con su pizzería en el centro y también de origen italiano. Y precisamente en esa esquina donde han vivido o han estado instalados varias generaciones de italianos, desde los Lombardo, claro, los Domarco y ahora los Pesticcio. Sí, qué interesante. El uso de esa esquina por los italianos. Es el barrio italiano de Teciutlán. Exactamente. Y bueno, también con la actividad minera, desde luego que llegan los estadounidenses. Claro. El principal socio de don Vincenzo Lombardo Cati fue el señor George D. Barron, originario de Estados Unidos. Junto con Lombardo Cati establecieron la compañía de la Teciutlán Copper Company, muy importante para esa actividad minera aquí en Teciutlán. Un hijo de él, el señor John M. Barron, pero que él se presentaba como Juan Barron, él también fue dueño del Hotel Barron. La Posada Buenavista después se convirtió en el afamado Hotel Barron, que como ya decíamos en un programa pasado, pues era una de las instalaciones hoteleras más importantes y más modernas de aquí de la región. Él se casó precisamente con una de las hijas de Lombardo Cati, con la señora Emilia Lombardo Carpio. Así es. También llegaron personajes dedicados a oficios para la explotación de la mina allá en aire libre, como el señor Joseph Edson Hahn, él proveniente de Montana, Estados Unidos, llega a Teciutlán con el oficio de ser geólogo y aprendiz de topógrafo. Llega aquí a aire libre, además de practicar deportes. Él llegó vía Veracruz y se dedicó a la exploración de varios terrenos aquí en la región nororiental y la zona de Zacapuastla, Tlatlauqui y Tetela de Ocampo. Ahí ya vemos también el arribo de profesionistas al área de la mina por la importancia que conllevaba tener estudios precisos para su explotación. Pero también, por ejemplo, tenemos personajes que llegan a raíz de la fusión de apellidos como Lilian Dorothy Minter y Lombardo, que llega también para vivir en aire libre. Ella llega con el oficio de la enseñanza de las letras, o sea, era maestra. Ella era hija del doctor James Garner Minter, españolizado como Santiago Minter. Era dentista y se casó con Marcelina Lombardo Carpio. Dentro de este tema que hablábamos de las alianzas matrimoniales entre extranjeros, las hijas de don Vincenzo Lombardo Cati eran criticadas porque ellas prefirieron más bien casarse con extranjeros. Ya mencionábamos la alianza con la familia Barron, ahora también con los Minter. Y una tercera hija, María Josefa Lombardo Carpio, también se casa con un inglés originario de Escocia llamado Carlos Reinaldo o Charles Reginald Trinker Grandison.
Así es, y bueno, con ellos vemos esta también oleada de estadounidenses por nuestras comarcas, y a ellos también debemos los deportes como el béisbol, el gusto del béisbol por allá por aire libre, y ya posteriormente pues aquí en el área sur de la ciudad. Posteriormente también arriban quizá la oleada de mayor cantidad de descendientes actuales de personajes extranjeros, que son los llegados de Medio Oriente y la gran mayoría del Líbano, Emilio. Así es, un poquito antes de entrar a Medio Oriente me gustaría comentar el caso del señor Sugawara, que fue dueño de la tienda La Bella Japonesa, por allá por el año 1828, de la cual ya en algún programa hablábamos, que era pues una tienda dedicada a la venta de juguetería, mercería y cedería, así como artículos japoneses importados directamente desde el Japón. ¿Qué te parece si también antes de que entremos con los libaneses, ya casi para cerrar el programa, también hablemos de otros migrantes como lo son los de origen ruso, como el señor Kadyev Kanashn Ainisa Hamun? Él viene de Moscú vía Manzanillo y llega a Teciutlán para residir en el mineral de la Aurora. Él es topógrafo e ingeniero eléctrico. Y bueno, pues ahora sí, llegamos ya al Líbano. Y también tenemos el caso de una familia de origen chino que se asentó en Teciutlán por ahí de mediados del siglo pasado, que son los Quanqiu. Su patriarca fue el señor Samuel Quanqiu. Obviamente Samuel no era su nombre nativo, sino que se lo cambió al llegar a México. Y hay una anécdota que me refirió una persona allegada a esta familia, en donde este señor Samuel Quanqiu viajó a China a visitar a su familia muchos años después de no estar en China, y cuando en el aeropuerto lo llamaron por su nombre chino, él ya no respondió porque ya no estaba habituado, ya se había acostumbrado a su nombre, digamos, mexicano, que era Samuel Quanqiu. Así es. Y bueno, como señalábamos, del Líbano quizás son la mayor cantidad de personajes que actualmente siguen en la memoria colectiva de nuestra comarca. Por ejemplo, tenemos el arribo del señor Miguel Julián Saad. Él proviene de Monte, allá en Líbano, y él se dedicó a ser comerciante y varillero. Posteriormente tenemos la llegada de Emilia Rumilla Perdomo, y por cierto también un saludo a Anil Rumilla, descendiente de estas familias, a la señora Elena Rumilla Neme, a Abraham Rumilla Neme, es decir, una familia completa que llegan aquí a Teciutlán. También llega con ellos Petra Neme Atade Rumilla, todos ellos de origen libanés, algunos también nacidos en Turquía. Así es, el patriarca de esta familia era el señor Nicolás Rumilla, dedicado a la venta de ropa, lo mismo que se dedicaron pues muchos de estos personajes de origen libanés, como los Krayem, que quizás fueron de los primeros libaneses en llegar a nuestra región. Se asientan en aire libre, también a raíz de esta migración con motivo de la minería. Llegan también, por ejemplo, Emilio Nader Yunes, Avia Nader Yosef, también familias completas, entre ellos también Alfredo Miguel Nader, todos de origen comerciante. Y ya hablábamos de que los Nader también son pioneros en el transporte en nuestra ciudad. Félix Gramin Ayú, que también, como bien señalabas, llega a aire libre. Y Santiago Elías Atrip, que él viene también con un oficio de comerciante. Y no podemos dejar pasar por alto a los Haddad. El señor Simón Haddad nació en 1884 en Líbano y muere en 1946 en Millington, Tennessee, Estados Unidos. Llegó a Teciutlán a inicios de los años 20. Fue padre de 12 hijos, tuvo una vasta descendencia, dedicado desde esos años a la venta de mercería, hilos, agujas, telas, comenzando pues muy precariamente, casi en la calle. Así es. Y poco a poco fue avanzando en su negocio hasta establecer el establecimiento conocido como la Estrella de Oriente, que ya para 1928 ya está formalmente establecido en la calle Allende originalmente. Y por ejemplo, fíjate, Emilio, que una viajera libanesa deja una descendencia muy curiosa. Ella se llamaba Soledad
Nansur de Fernández, y ella se casa con Pedro Nahuatl Rodríguez. Y fusionan esos dos, un apellido libanés con un apellido mesoamericano, aquí en Teciutlán. Ella también se dedicaba a la venta de prendas de ropa y también accesorios para su compostura. Pero por ejemplo también llega el señor Marcos Reina Capsuto, también de allá de Líbano. Julia Curiel Hassan de Reina, recordemos Casa Reina. Así es. Y también tenemos a don Felipe Julián Bojalil, quien fue el padre de Alfredo el Güero Gil, el famoso fundador y requintista del trío de los Panchos, nacido en Teciutlán en 1915. Y entre otros también está la familia Said, en donde por ejemplo perteneció la señora Victoria Otoyita Said de la Sierra, una destacada poetisa y compositora teciuteca. Asimismo están los Juraidini, también una familia muy importante. Uno de ellos, el doctor Miguel Juraidini Curi, fue presidente municipal de Teciutlán entre 1987 y 1990. Y su hijo, el señor Jorge Juraidini Rumilla, llegó a ser diputado federal y también figuró como director general de Telecom Telégrafos más recientemente. Y uno de los descendientes de los Juraidini, Alfredo Juraidini, sigue destacando, pero ahora en el ámbito deportivo, jugando allá en Líbano, pues tierra natal de sus ancestros. Es un deportista profesional, también aquí nacido en Teciutlán. Así es, pues ya nos damos cuenta de toda esta presencia de las familias de origen extranjero, de origen migrante que han llegado a Teciutlán, destacados en diferentes áreas, en la ganadería, en el comercio, la gastronomía, en la industria, en la política, incluso claro, en el deporte. Y desde luego que estas familias han enriquecido a nuestra región, le han dado una nueva fisonomía, incluso genéticamente. Vemos a muchas personas con rasgos europeos, rasgos orientales, rasgos también libaneses. Y bueno, con ello vemos que los que llegaron, legaron. Y con ello también nuestra identidad como Teciutlán es una mezcla de muchos sabores, muchos olores, colores que llegaron con estos personajes. Por ello es que también Teciutlán tiene una forma peculiar de su quehacer, e incluso hasta en la forma del contexto lingüístico, que es muy distinta a la de otros municipios de la sierra. Así es, pues sin duda da mucho de qué hablar esta presencia de todas estas familias en Teciutlán. Quizás como ningún municipio, Teciutlán ha recibido a migraciones de muchas partes del mundo y también por eso mismo es un municipio privilegiado. Estamos llegando al final de este programa. Les queremos recordar que estamos desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones, SET Radio, XHTZ del 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, desde la antigua estación del ferrocarril de Teciutlán. Los números en cabina son el 231-31-329-73 y 231-100-1579. Esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México y pueden seguirnos a través de Facebook y Twitter en @TeciutlanFM y a través de la página web www.setpuebla.mx/home/radio en vivo. Emilio García Bonilla, muy buenas tardes. Igualmente Julio César Alfonso Ruiz. Nos escuchamos en la próxima, agradecemos el favor de su atención, muy buena tarde. Paseando por la historia de esta región y estado, llegamos al final de esta edición. Nos escuchamos con libreta en mano el próximo miércoles para seguir caminando de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM, 90.9 SET Radio, donde Puebla se escucha.